sorpresa a mi mujer. El vuelo se había cancelado. Abrí despacio la puertecita del jardín y resultó que la sorpresa que me esperaba era otra. Mi casa brillaba con todas las luces encendidas, retumbaba la música y mi Lidia, mi esposa, con la que había vivido 40 años, lloraba a oscuras junto a la caseta del perro. Simplemente me echaron de nuestra propia casa. Estas palabras siguen resonando en mis oídos, aunque haya pasado tanto tiempo. Fue lo que me susurró aquella noche en el patio, abrazada a la reja del pequeño corral de nuestro viejo perro Bruno. En el instante en que la vi así, tan mía y a la vez tan desprotegida, llorando en la oscuridad mientras dentro de la casa la música sonaba a todo volumen, en ese mismo momento supe que había criado monstruos. No es una figura retórica. Jamás imaginé por lo que tendría que pasar, no para recuperar el negocio, sino para recuperar a mi familia. Me llamo Genaro Martín, tengo 65 años y soy lo que antes se llamaba el amo, pero no en el sentido de hacendado soberbio o terrateniente caprichoso. Soy un hombre de campo. He pasado la mayor parte de mi vida no en oficinas, sino entre surcos y establos. Soy dueño de varias explotaciones agrícolas sólidas en nuestra región, huertos, granjas lecheras y campos de trigo. No es un gigantesco consorcio sin alma donde los números se han comido a las personas, sino un negocio familiar fuerte que levanté desde cero absoluto. Recuerdo cada árbol de esos huertos desde que era un simple plantón. Para mí la tierra no es un activo que se vende al mejor postor. Es la obra de mi vida. Y siempre creí que también sería la obra de la vida de mis hijos. Qué equivocado estaba. El día en que todo se vino abajo, empezó de lo más normal. Estaba sentado en la esterilidad brillante de la sala VIP del aeropuerto. Mi vuelo a Alemania, donde iba a reunirme con unos proveedores de nuevo equipamiento para la granja lechera, se retrasaba por tercera vez. Llevaba 6 horas de espera tiradas a la basura. Para alguien acostumbrado a que el amanecer no espere y a que una vaca no pregunte cuándo te viene bien ordeñarla, esa inactividad es peor que una tortura. Me habré tomado 1 litro de su café aguado, hojeé todos los periódicos y ya empezaba a volverme loco con esa música horrible que parece sonar igual en todos los aeropuertos del mundo. Esa musiquita anónima, sin rostro, siempre igual. En cambio, la gente que me escucha ahora viene de lugares vivos y distintos. Siempre me pregunto quién está al otro lado. Escriban, por favor, en los comentarios desde dónde me escuchan, de qué ciudad, de qué país. De verdad me importa saberlo para no hablarle al vacío. Por fin, en la pantalla, apareció ese mensaje frío e indiferente. Vuelo cancelado. El siguiente, solo mañana por la mañana. Mi primera reacción fue de fastidio. El trato era importante. Los alemanes son puntuales, no les gustan estas cosas. Ya estiraba la mano hacia el teléfono para decirle a mi asistente que me buscara un hotel cerca del aeropuerto, y de pronto me detuve. ¿Hotel para qué? Tengo mi casa, tengo mi cama. ¿Para qué voy a pasar la noche entre 4 paredes ajenas? Decidí volver sin avisar. Dormir en casa. Sería una buena sorpresa. Mi Lidia se pondría contenta. Siempre se preocupa cuando viajo. Y por la mañana, con fuerzas renovadas y la cabeza fresca, volvería al aeropuerto y arreglaría el tema con los alemanes. Tomé un taxi. Hasta nuestra casa de las afueras había unos 40 minutos. El ruido de la ciudad quedó atrás y el coche se deslizaba por la autovía nocturna. Miraba los campos oscuros que pasaban junto a la ventanilla y pensaba en que pronto llegaría la primavera, la época de siembra, mi momento preferido y a la vez el más duro del año. Me sumergí tanto en esos pensamientos que casi ni noté cuando llegamos a nuestro portón de hierro forjado. Pagué al taxista. Me quedé esperando a que las luces rojas del coche desaparecieran en la curva. La noche estaba tranquila y fresca. Saqué mi llave y, con cuidado de no hacer ruido, abrí la pesada puertecita lateral. No quería despertar a Lidia. Pensaba entrar como un ladrón, como en nuestros años jóvenes, pero me quedé clavado a medio camino. La casa estaba encendida de arriba a abajo.
De las ventanas abiertas de la terraza salía una música estridente, ajena, desagradable. Pero no fue eso lo que me detuvo. En el rincón más alejado del patio, donde está el pequeño corral de Bruno, nuestro viejo mastín, en el haz de luz de la farola vi una figura conocida, mi Lidia. Estaba apoyada de espaldas contra la malla del cercado. Bruno, un perro normalmente desconfiado y fiero, al que todos en los alrededores respetan, gemía quedito y le empujaba la mano con su enorme cabeza canosa. Y ella lloraba. He visto a Lidia de muchas maneras, cansada, preocupada, alguna vez furiosa, aunque rara vez. Pero nunca la había visto así. No sollozaba a gritos, no hacía escenas histéricas. Era un llanto casi sin sonido, el llanto de quien ya no tiene fuerzas ni para las lágrimas. Se quedaba ahí, con la cabeza baja, y las lágrimas le caían en silencio por las mejillas. El corazón se me fue al estómago. Lo primero que pensé fue en los hijos. Algo ha pasado con Marina, con Carlos. Fue mi primer pensamiento. Crucé el patio casi corriendo. Bruno, al reconocerme, ladró corto, pero no se apartó de su dueña. «Lidia, Lidiita, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí afuera y no en la casa?» Se estremeció como si la hubiera golpeado y levantó hacia mí unos ojos enrojecidos y asustados. En esa mirada había una mezcla salvaje de alivio porque yo estaba allí, de horror porque yo estaba allí, y de vergüenza. Sentí miedo de verdad. «Genaro, tú tendrías que...» El vuelo se canceló. La interrumpí tomándole las manos. Estaban heladas. «No te quedes callada. ¿Qué está pasando? ¿Quién está en la casa? ¿Por qué lloras?» «Hay invitados», susurró mirando hacia las ventanas iluminadas. «Marina y Carlos, nuestros hijos vinieron». «Entonces es algo bueno», intenté sonreír. «¿Qué invitados? ¿Por qué estás aquí fuera?» Tragó saliva. «Dijeron que era una sorpresa por nuestro 40 aniversario de bodas», murmuró, tropezando con las palabras. «Aunque fue el mes pasado. Dijeron que era una reunión de negocios para hablar de un nuevo fondo familiar». Al oír fondo familiar, se me revolvió algo en el estómago. Conocía demasiado bien a mis hijos. Mi hija Marina, 40 años, abogada de éxito, casada con un funcionario ambicioso, inteligente, dura, ambiciosa, igual que yo, solo que yo tengo principios, y ella, por lo que he visto, solo objetivos. Y mi hijo Carlos, 38, pero con cabeza de adolescente, arquitecto fracasado que acababa de volver del extranjero lleno de deudas, débil, infantil, acostumbrado a vivir del dinero del padre y siempre buscando el camino fácil. Pasé la vida entera enfrentándolos, haciéndolos competir, convencido de que así se templa el acero. Parece que fabriqué otra cosa. «Habla claro, Lidia». Ya no le pedía, le exigía. «¿Qué hicieron?» «Trajeron a unas personas, inversores». Su voz empezó a temblar y volvió a llorar. «Empezaron a hablar de planes, Genaro. Les enseñaron una presentación. Decían que nuestras granjas eran poco eficientes, que los huertos eran cosa del pasado, que esta tierra, nuestra tierra, había que venderla para hacer un club de golf de lujo». Yo escuchaba y no podía creer lo que oía. Un club de golf en la tierra en la que he enterrado 40 años de mi vida. No entendía nada. Susurraba, aferrándose a mi mano. Me acerqué a Marina cuando hicieron una pausa y le dije: «Hija, ¿qué están diciendo? ¿Qué club de golf? Este es el trabajo de tu padre». Y ella, Genaro, me miró así, me tomó del brazo, sonrió a los invitados y, muy bajito, para que nadie oyera, me dijo: «Mamá, no estorbes, ve a sentarte a la cocina, aquí estamos trabajando». Y su esposo, ese Víctor, tan amable, me empujó con suavidad hacia la puerta del salón. Dijo que me vendría bien tomar el aire, que la noche estaba agradable. Guardó silencio unos segundos, respirando a trompicones. «Simplemente me echaron de nuestra propia casa, como a una criada, para que no les estorbara mientras vendían tu vida», susurró. Miré su cara.
ese mechón canoso que se le había escapado del peinado, las lágrimas que ya ni se molestaba en secar, el viejo perro que era el único que seguía pegado a ella, lamiéndole la mano helada. Y en ese segundo toda mi vida, mis campos, mis huertos, mis vacas, perdieron de golpe todo sentido. Dentro de mí no hubo gritos ni ofensas, solo vacío y un frío terrible. Se quedó una sola cosa, una ira helada y serena, la ira del marido al que le han humillado a la esposa, dueña de la casa, arrojándola fuera como a una vieja molesta, y la ira del padre que en esa misma fracción de segundo comprende con un espanto cristalino que ha criado monstruos, gente para la que no hay nada sagrado, ni la madre ni la obra del padre. Apreté sus manos con más fuerza. Se acabó, dije tan bajo que solo me oyeron ella y Bruno. Vámonos de aquí. ¿A dónde, Genaro?, preguntó sin entender. Esta noche dormimos en la ciudad, en nuestro piso viejo, y mañana... Miré las ventanas deslumbrantes de la casa de donde salía aquella música triunfal. Mañana les voy a enseñar a respetar a su madre. Viajamos de noche en silencio. Yo llevaba la mano de Lidia todavía helada, y ella miraba por la ventanilla las luces que pasaban. A Bruno lo solté del corral justo antes de irnos. Corrió detrás del coche hasta el portón y se quedó allí, ladrando largo rato. Ese ladrido lleno de pena y desconcierto fue el único sonido que nos despidió de una casa que, esa noche, dejó de ser nuestra. Conducía yo, aunque hacía años que no me ponía al volante, para eso estaban los choferes, pero aquella noche necesitaba hacer algo con las manos, sentir el volante firme, porque si no, creo que habría explotado. Llevé a Lidia a nuestro antiguo apartamento de la ciudad, el mismo de 2 habitaciones donde vivimos los primeros 15 años, donde nacieron Marina y Carlos. Nunca lo vendimos, siempre lo conservamos, por si acaso. Todo seguía igual. El mismo parquet que crujía, el mismo mueble viejo en el salón, con olor a naftalina y libros. Encendí la luz de la cocina, 6 metros cuadrados con una lámpara amarillenta sobre la mesa. Lidia se sentó en el taburete y solo entonces se permitió volver a llorar, pero de otra manera, un llanto amargo, a golpes, como se llora de pura impotencia. «Genaro, ¿cómo pudieron?», susurraba tapándose la cara con las manos. «¿Cómo pudieron hacer esto, si yo...?» Todo lo hice por ellos. Me senté enfrente. ¿Qué podía decirle? ¿Que era culpa mía? ¿Que me había obsesionado tanto con templar el acero que no me di cuenta de que, en vez de espadas, estaba forjando clavos oxidados y venenosos? Mi hija, a la que enseñé a ser fuerte, había confundido fuerza con crueldad. Mi hijo, al que regañaba por blando, nunca aprendió a ser hombre y se convirtió en un niño caprichoso dispuesto a vender a su madre por un nuevo juguete. Me levanté, saqué del armario una botella de gotas para los nervios, le serví medio vaso y prácticamente la obligué a beber. Luego la tapé con una manta en el viejo sofá del salón. Se quedó dormida casi al instante, agotada, estremeciéndose incluso en sueños. Yo no me acosté. Volví a la cocina, abrí el congelador y saqué una botella de vodka que llevaba años allí, intacta. Me serví un vaso y me lo bebí de un trago. El fuego me quemó la garganta, pero la cabeza siguió fría como el hielo. Me senté en aquella cocina en silencio, en el lugar donde alguna vez fuimos tan felices, y miré mis manos. Manos que habían construido, que habían plantado huertos y recibido partos de vacas. Esas manos ahora iban a destruir. No a destruir, a limpiar. Esa noche no tramé una venganza. La venganza es una emoción caliente, ciega. Dentro de mí ya no quedaba calor. Lo que hice fue trazar un plan, como un cirujano. Sí, iba a doler, habría que cortar en carne viva, pero si no se extirpa el tumor, lo devora todo. Ellos humillaron a su madre, pisotearon la obra de mi vida. No porque fueran villanos de novela, sino porque eran débiles, consentidos, infantiles, incapaces de valorar nada, ni el dinero, ni el trabajo, ni el amor. Si solo los desheredaba, si los alejaba simplemente del dinero, no entenderían nada. Se limitarían a odiarme,
a pensar que el viejo se volvió loco y les robó lo que les pertenecía por derecho. El remedio tenía que ser amargo. Querían mi negocio, se lo iban a llevar, pero tal y como se lo merecían. Al amanecer tenía todo decidido. No pegué ojo. Cuando Lidia se despertó, yo ya estaba afeitado y vestido con una camisa limpia que encontré en el armario. Me miró con miedo. «Tienes una cara horrible, Genaro». «Voy a la oficina», dije tranquilo. «No vamos a volver a la casa de momento. Quédate aquí y no llames a los niños, bajo ningún concepto, ya te llamarán ellos». Asintió. Confiaba en mí. Pasé todo ese día con abogados. No con el despacho de Marina, por supuesto, sino con un viejo amigo de la facultad, Julián Morales, que siempre me había llevado los asuntos más delicados. Preparábamos papeles. No fue fácil, pero siempre había tenido un aeródromo de reserva. Nunca puse todos los huevos en la misma cesta, y mis hijos, por suerte, no conocían todos mis activos. Ellos solo veían la punta del iceberg, las granjas, los huertos. La base del iceberg estaba bien escondida. Los niños llamaron hacia el mediodía. Primero Carlos, como siempre, con la voz de quien teme molestar. «Papá, ¿dónde estás? Te habíamos preparado una sorpresa. La muchacha del servicio dijo que tú y mamá se fueron». «Estoy en la ciudad», respondí con voz plana. «Ocupado». «¿Vas a volver? Tenemos aquí a los inversores». «A los inversores les das las gracias y los mandas a su casa». Lo corté. «Todos los temas de inversiones quedan cerrados. Mañana a las 10 en punto los quiero a ti y a tu hermana en la oficina central. Tendremos un consejo familiar». «Papá, ¿pasó algo? ¿Estás enfadado?» En su voz sonaron las notas conocidas de escolar asustado. «Mañana lo sabrás, Carlos. A las 10 en punto, sin retrasos». Colgué. 5 minutos después llamó Marina. Su tono era otro, firme, profesional, con un ligero matiz de irritación. «Buenos días, papá. Carlos dice que cancelaste la reunión. ¿Qué urgencia hay?» «Tenía unas negociaciones muy serias. La gente voló hasta aquí». «Tus negociaciones terminaron ayer», la interrumpí. «Mañana a las 10. Y dile a tu querido marido Víctor que vaya poniendo en orden su carrera. Al jefe de su departamento, me imagino, le encantará leer los documentos sobre ciertas maniobras con terrenos para clubes de golf». Al otro lado del teléfono hubo un silencio denso. Marina era lista. Entendió que yo sabía, pero no imaginaba el tamaño del problema. «Estaré allí», dijo seca, y colgó. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaban sentados en mi despacho, el mismo despacho al que de niños corrían a pedir caramelos con la gran mesa de roble que mandé hacer hace 30 años. Marina se sentaba derecha, peinado perfecto, traje caro, rostro de piedra. A su lado, su marido Víctor, pálido, con la mirada perdida. Ya intuía que se le venía la tormenta encima. Carlos, enfrente, se removía en la silla, con cara de trasnoche de mala fiesta. Entré en el despacho y no me senté en la cabecera de la mesa como solía. Me quedé de pie junto a la ventana mirándolos. «Los he reunido, hijos», empecé, forzando una voz cansada de viejo. «Porque ayer, mientras esperaba ese vuelo a Alemania, tuve tiempo para pensar. Estoy viejo, 65 años. He tirado del carro como un buey toda la vida. ¿Por quién? Por ustedes». Vi cómo se tensaban, esperando el estallido de reproches, pero seguí, tranquilo. La sorpresita de ayer me abrió los ojos. Ya son adultos, quieren manejar las cosas, lo ven todo distinto. Eficiencia, inversores, clubes de golf. Pues bien, hice una pausa. Quizá ha llegado su hora. Me acerqué a la mesa y puse delante de ellos una carpeta gruesa con documentos, los que mis abogados habían preparado en la noche. He decidido retirarme de los negocios. Estoy cansado. Les traspaso todos los activos de la compañía a nuestras tierras para que la administren en conjunto, a partes iguales, 50 y 50. Marina, tú como abogada te encargarás de los papeles. Carlos, tú te ocuparás de algo, de arquitectura, de proyectar nuevos establos, lo que haga falta. Miré sus caras. Había que verlas.
El marido de Marina dejó casi de respirar. Carlos parpadeaba, incapaz de creer en tanta suerte. Y Marina, ¡ah, mi hija! Por un segundo perdió la máscara. En sus ojos vi arder un fuego. No era alegría, era codicia pura, afilada, hambrienta. Ya estaba calculando cómo apartar pronto a su hermano inútil del comedero. ¿Hablas en serio, papá?, tartamudeó Carlos. ¿Así, sin más? ¿Todo? Todo, hijo, quiero descansar. Viviré con tu madre, tal vez hagamos algún viaje, que la pobre lleva años sin ver el mar de verdad. Eso es todo. A partir de hoy, ustedes son los dueños. Marina fue la primera en recomponerse. Le lanzó al hermano una mirada rápida de desprecio, de dueña que mira a un agregado incómodo. «Es una decisión muy sabia, padre», dijo con tono uniforme, alargando la mano hacia los documentos. «No te vamos a fallar. Yo me encargaré de que todo se haga dentro de la ley. Les di un campo de batalla, y no tardaron en usarlo. Les puse un arma cargada en las manos y los coloqué espalda contra espalda. Sabía que no iban a apuntar hacia afuera. Se dispararían el uno al otro, y no me equivoqué. La guerra que planifiqué con tanta frialdad empezó enseguida. Mi viejo jefe de seguridad, don Miguel, un hombre que había pasado conmigo por fuego y agua y que me lo debía todo, me informó esa misma tarde. La primera pelea comenzó en el parking de la oficina. Apenas habían cerrado las puertas de sus coches caros. Marina, sin perder tiempo, le soltó al hermano que, como abogada principal y única con experiencia real, asumía ella la dirección operativa. A él, como alma creativa, le asignaba un puesto honorífico en la explotación más alejada. Sus talentos de arquitecto servirían para diseñar nuevos cobertizos para el heno. Carlos, me contó Miguel, se puso morado y le siseó a su hermana que era una víbora ladrona, que siempre lo había odiado y que no le permitiría robar lo que le correspondía. Con eso terminó el primer asalto. Se fueron cada uno a su piso caro para reagruparse, y yo volví con Lidia. Nos quedamos en el viejo apartamento de la ciudad. Le dije que en la casa grande todavía me resultaba pesado estar, que allí, en silencio, necesitaba trabajar con los archivos. Lo entendió sin discutir. Se limitó a estar a mi lado, silenciosa como una sombra, con una pena clavada en los ojos. Dejé de aparecer por la oficina central. Desaparecí por completo del radar. Mis hijos, mareados con el súbito poder, no tenían tiempo para mí. Estaban ocupados despedazando la presa que les había arrojado. Mi verdadero cuartel general fue un pequeño despacho en la oficina de mi amigo Julián. Cada día sobre mi mesa aparecían informes. De don Miguel, sobre movimientos, reuniones y llamadas, y de la contadora, doña Verónica, mujer de la vieja escuela que no soportaba a Marina por soberbia, sobre el movimiento de cuentas. Veía todos sus pasos. Marina, como esperaba, actuó rápido y con las manos sucias, aunque envueltas en papel timbrado. Convocó de inmediato a un consejo de administración, compuesto por ella y por su hermano, y aprovechándose de la ignorancia legal de Carlos, aprobó un nuevo estatuto. Según ese estatuto, todas las decisiones clave y plenos poderes quedaban en sus manos como directora general, mientras que Carlos recibía funciones representativas, imagen de marca, diseñar etiquetas y cosas creativas. En la práctica lo volvió un payaso decorativo. Luego empezó la optimización. Despidió a la mitad de los viejos agrónomos y veterinarios, gente que había trabajado conmigo 20 o 30 años, personas que sentían esa tierra como su propia piel. Los sustituyó por jóvenes gestores eficientes de la ciudad, chicos de camisa blanca que solo habían visto una vaca en fotos, pero que repetían de maravilla la palabra rentabilidad. Rompió contratos viejos, basados en la confianza, con pequeños ganaderos que nos suministraban pienso, porque salía más barato comprarle a grandes holdings. Carlos, al darse cuenta de que sobre el papel había perdido, empezó a actuar como actúan todos los débiles acorralados, en modo guerrillero. No podía vencer a su hermana de frente, así que golpeó por la espalda. Se reunió en secreto con esos mismos proveedores a los que Marina había optimizado y se puso a lamentarse de su hermana. Los azuzaba
insinuaba que la empresa estaba al borde del colapso, que Marina estaba desviando activos. Les aconsejaba que exigieran pagos de inmediato, que pidieran prepago total. Era exactamente lo que yo estaba esperando. Los flamantes gestores de Marina fueron los primeros en entrar en pánico. Empezaron los agujeros de caja. Los viejos proveedores reclamaban dinero. Los nuevos, sin prepago, no enviaban nada. La leche se agriaba, las vacas mugían por falta de pienso. Para tapar un agujero con otro, Marina se vio obligada a tomar varios créditos de urgencia carísimos en pequeños bancos, y yo, a través de 3 empresas pantalla, comencé a comprar esas deudas, en silencio, con paciencia. Cada torpeza suya, cada rabieta de Carlos, cada orden altiva de Marina se convertía en un pagaré que iba a parar a mi caja fuerte. En los papeles seguían siendo dueños, pero con cada día que pasaba me debían más y más a mí. Lidia, por supuesto, no sabía nada de esto. Solo veía el caos exterior. Lo peor para ella fue cuando empezaron a sonar llamadas en el viejo teléfono de la ciudad. Llamaban despedidos. Llamaba Zenaida, la ordeñadora, a la que Lidia conocía desde hacía 40 años. Llamaba don Pedro, el jefe de los huertos, llorando porque los eficientes habían ordenado arrancar el viejo manzanar para plantar algo más rentable. Llamaban a Lidia porque siempre la habían visto como el corazón de la familia, la que defendía a todos. Ella los escuchaba, se ponía pálida y luego venía a la cocina, donde yo estaba con mis papeles. Una noche entró y vi que ya no podía más. Parecía 10 años mayor. En sus ojos no había rabia, solo dolor. «Genaro, te lo suplico para». Se sentó enfrente, juntó las manos como en oración. «Son nuestros hijos. Sí, lo que hicieron fue horrible, pero se van a destruir. Van a acabar con todo lo que construimos. Míralos en lo que se han convertido. Marina no deja entrar a Carlos en la oficina. Carlos le manda anónimos a Hacienda. Ten piedad. Me duele ver esto. Fue quizá el momento más duro de todo mi plan. Ella es madre. Estaba dispuesta a perdonarles todo, incluso aquella humillación junto al corral, con tal de que la familia, según su idea de familia, no se rompiera del todo. Cubrí sus manos frías y temblorosas con las mías. «Lidia», le dije firme, pero con toda la calma que pude. «Precisamente porque son nuestros hijos tengo que llegar hasta el final. Entiende, no se han equivocado sin más. Están enfermos de soberbia, de codicia, de infantilismo. Te humillaron, despreciaron todo lo que construimos, toda nuestra vida. Si paro ahora, nunca entenderán nada. Pensarán que todo les salió gratis, que el mundo se dobla ante sus caprichos». La miré a los ojos. «No me estoy vengando, Lidia, créeme. Estoy curando. Es cirugía. Sí, duele. Sí, hay que cortar. Pero si no lo hago, esta gangrena se comerá sus almas del todo. No voy a permitir que se conviertan para siempre en esas personas. Confía en mí un poco más». Me sostuvo la mirada mucho rato, con lágrimas deslizándose despacio por las mejillas. No se convirtió en mi enemiga, no me hizo una escena. Solo asintió con tristeza y salió de la cocina. No podía soportar el dolor, pero confió en mí. Solo esperaba a ver en qué terminaba esa lección implacable, y esa confianza silenciosa, ese sufrimiento que yo leía en sus ojos cada día, pesaban sobre mí más que todos los pasivos de mi empresa tambaleante. La agonía duró varios meses. El final lo aceleró la desesperación de Carlos. Marina, al ver que por las deudas la empresa se hundía, decidió ir de nuevo al banco. Encontró a aquellos mismos inversores del club de golf y resolvió venderles a escondidas una parte de las tierras, los campos más fértiles del sur, por supuesto a espaldas de su hermano, para pagar las deudas que él mismo había ayudado a crear. Carlos se enteró y entró en pánico. Entendió que ella vendería todo y lo dejaría con las manos vacías. Entonces cometió la peor estupidez de todas. Cogió toda la contabilidad interna, todos nuestros secretos comerciales, y se los entregó a nuestro principal competidor de la región. Debió pensar que el competidor lo ayudaría a derrocar a Marina y lo pondría como socio. El competidor, por supuesto,
Usó esa información para iniciar de inmediato una guerra de precios que hundió nuestras ventas. Al mismo tiempo, en la prensa local, comprada por ese mismo competidor, apareció un artículo demoledor sobre cómo nuestras tierras estaban al borde de la quiebra. Al día siguiente, el banco que nos había financiado 15 años viendo el caos, congeló nuestra línea de crédito principal y exigió el pago anticipado de todos los préstamos. Fue el final. La empresa estaba quebrada. Esa noche me llamó mi abogado, Julián. Su voz sonaba tranquila. Ya están en el anzuelo. El banco ya presentó las exigencias. Y según nuestros contratos, nosotros, como principales acreedores de los préstamos urgentes, tenemos prioridad para reclamar. Llegó la hora. Colgué. Mañana convocaría el último consejo familiar. Fijé la reunión a las 11 de la mañana, en el mismo despacho, sobre la misma mesa de roble. Llegué a la oficina una hora antes. Por primera vez en meses recorrí las plantas. Los gestores eficientes de Marina, a los que veía por primera vez, corrían con vasos de cartón de café sin reconocerme siquiera. Estaban nerviosos, se respiraba pánico. Mi vieja guardia, doña Verónica, don Miguel y Tamara, mi secretaria de toda la vida, salieron al pasillo cuando me vieron. No preguntaron nada, solo me miraron con una esperanza en los ojos, como si yo fuera a la vez salvador y juez. Probablemente era ambas cosas. Entré en el despacho. Ese olor a madera pulida, cuero, papel viejo, el olor del poder, de mi poder, que yo mismo había entregado. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco del otoño. A las 11 en punto entró Marina. Si no supiera toda la verdad, me habría impresionado su entereza. Traje impecable, pendientes discretos, rostro pálido, comprimido como un puño. Caminaba como una reina camino al cadalso, cargando la derrota con el mismo orgullo con el que antes celebraba las victorias. 5 minutos después irrumpió Carlos, y la escena era penosa. Desaliñado, sin afeitar, ojos rojos, oliendo a resaca. Se dejó caer en un sillón y miró a su hermana con un odio absoluto, tanto que tardó unos segundos en darse cuenta de que yo estaba allí. «Bueno, ¿ya estás contenta, desgraciada?», gruñó mirándola. «Cállate, insignificante», le cortó Marina con hielo en la voz, sin girar la cabeza. «Si no hubieras corrido como vieja chismosa a entregarle todo al competidor, yo habría encontrado salida». «¿Salida?», chilló Carlos. «Habrías vendido todo por tu club de golf y me habrías dejado hundido en deudas, ladrona». «Basta», dije. No levanté la voz, pero se callaron al instante. Era la orden que se les había tatuado en el cerebro desde niños. Por fin me miraron. Por primera vez en mucho tiempo parecían recordar quién era yo. No veían a un viejo cansado soñando con el retiro. Veían a ese Genaro Martín, al que siempre habían temido y al que, comprendí, nunca habían querido. «La empresa está en quiebra», anuncié desplegando los papeles. «Gracias a sus esfuerzos conjuntos. Tú, Marina, con tu optimización y tu codicia, espantaste a la gente y hundiste la firma en deudas impagables. Y tú, Carlos, con tu venganza infantil y tu traición, remataste todo entregando nuestros secretos al competidor». «Papá, la culpa es de ella», empezó de nuevo Carlos. «Padre, él ni siquiera entiende lo que ha hecho», replicó Marina. «Silencio, los dos», golpeé la mesa con la palma. «Los dos son culpables y los dos han perdido. El banco principal exige el pago inmediato de toda la línea de crédito. Los competidores tiraron abajo el mercado. Los proveedores reclaman lo suyo. En las cuentas no hay dinero. Es el final». Marina clavó las uñas en los apoyabrazos. Todavía intentaba calcular algo. «El banco», murmuró. «El banco no puede exigir todo de golpe. Hay procedimientos, reestructuraciones. No podemos nada, hija», la corté. «Porque el banco es solo la punta del iceberg. Esos créditos urgentes y carísimos que tomaste en bancos pequeños para tapar los primeros agujeros se hicieron con la tierra como garantía y su vencimiento fue ayer».
En su cara apareció por primera vez miedo real. Sabía que ya no eran ajedrez, sino cepo. «¿Qué va a pasar ahora?», susurró Carlos. «Nos lo quitarán todo». «Sí», asentí. «La empresa pasará a manos de un nuevo dueño. Todos los activos, todas las deudas. Pero hay un inversor que está dispuesto a cubrir todas las obligaciones tanto con el banco como con los pequeños acreedores». En los ojos de Marina brilló una última esperanza. Pensó que había encontrado un salvador, que al final me había decidido a rescatarla. «¿Quién es ese inversor?», preguntó deprisa. La miré directo. Hice una pausa. «Yo», respondí. El silencio en el despacho se volvió casi sólido. Carlos abrió la boca como un pez fuera del agua. Marina se quedó blanca. Era abogada. Lo entendió todo. Entendió el esquema de principio a fin. «Desde el principio», susurró. «¿Lo habías planeado todo?» «No planifiqué tu estupidez ni tu avaricia», contesté sereno. «Solo las dejé actuar. Y sí, compré todas sus deudas cada una. Ahora soy el principal y único acreedor de mi propia empresa y tomo la decisión. Me levanté y me acerqué. A partir de hoy, los dos están despedidos sin indemnización». «No puedes», chilló Carlos poniéndose de pie. «Soy accionista, tengo el 50%. «Tienes el 50% de una quiebra, hijo», corté. «Tu parte no vale ni el papel en que está impresa. Y además tienes deudas personales, que por cierto, también he comprado. Así que siéntate y escucha». Carlos cayó de nuevo en la silla. Marina no se movía, mirando fijo a un punto. Había perdido en toda la línea. «Querían mi negocio», seguí rodeando la mesa. «No lo tendrán, y de mí tampoco recibirán dinero. Ni $1. Ni tú, Marina, para tus trajes. Ni tú, Carlos, para tus proyectos en el extranjero. Son adultos. Tú tienes 40, tú 38. Vayan a vivir, a ganarse la vida. Alquilen un piso, busquen trabajo. Veremos si son capaces de mantenerse a flote sin odiarse hasta el final. Si lo logran, si demuestran que no son apéndices de mi dinero, sino personas hechas y derechas, quizá algún día me apetezca volver a hablar con ustedes. Por ahora, fuera de mi oficina». Los vi levantarse. Marina fue la primera. No lloró ni gritó. Me miró con un odio tan frío y concentrado que me dio escalofríos. Si la mirada matara, habría caído muerto allí mismo. Se dio la vuelta y salió sin decir palabra. Carlos fue distinto. Lloraba abiertamente, como un niño al que le quitan el juguete. «Papá, ¿cómo puedes? Papá, soy tu hijo. ¿A dónde voy a ir? Papá, no lo hagas». «Fuera», dije, señalando la puerta. Retrocedió, sollozando, y salió. Me quedé solo en el despacho. Me acerqué a la ventana y vi cómo salían al parking. Marina subió a su Mercedes y se fue con un chirrido de ruedas. Carlos se quedó parado unos minutos, mirando alrededor sin saber qué hacer. Luego sacó el teléfono, seguramente para llamar a su mujer. Yo los miraba desde arriba, y ahora díganme con sinceridad, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Debí, al verlos así humillados, mostrar piedad de padre y darles, aunque fuera una pequeña red de seguridad, un capital de arranque. ¿O hice bien mandándolos al fondo para que aprendieran a nadar o se hundieran? Todavía hoy no tengo una respuesta única. Solo sé que en ese momento no podía actuar de otro modo. Tenía que arrancar la enfermedad de raíz. Llamé a Lidia. «Ya terminó», le dije. «Puedes llamar a Zenaida y a don Pedro, que vuelvan. Vamos a recuperar el huerto». Las primeras semanas después de echarlos fueron extrañas. Por un lado, el trabajo cayó sobre mí como una luz. Sacar nuestras tierras del hoyo en que la habían metido aquellos gestores fue más difícil que construir todo desde la nada. Tuve que visitar personalmente a proveedores viejos, pedir disculpas, convencerlos, darles garantías personales. Volví a traer a don Pedro a los huertos y a Zenaida a la granja. Ver esas manos curtidas tocando los árboles, las vacas, me recordó dónde está la verdadera eficiencia, en el amor al oficio, no en diapositivas de PowerPoint. Lidia y yo volvimos a la casa del campo.
Después del piso pequeño y silencioso, la casa nos pareció enorme y vacía. Ya no sonaba la música, pero el silencio era pesado. Lidia se quedaba horas sentada en el salón, mirando fotos de los niños cuando eran pequeños. No me reprochaba nada, pero veía su dolor, y ese dolor era mi segunda condena. Ella no lloraba la quiebra, lloraba a sus hijos, a los que sentía perdidos. No les puse pruebas ni trampas. La vida lo hizo por mí. Solo observaba desde lejos. Don Miguel seguía conmigo, y sus informes llegaban cada semana. No era espionaje, solo quería saber que estaban vivos y hacia dónde los llevaba ese camino. Primero se vino abajo la vida brillante de Marina, más rápido de lo que pensé. Su marido, el funcionario Víctor, pidió el divorcio a la semana. En cuanto vio que el suegro de oro se había convertido en calabaza y que las cuentas de la esposa estaban vacías, su amor eterno se evaporó. Se largó llevándose todo lo que estaba a su nombre. Era una rata que abandonaba el barco. Y la verdad, me alegré de que mi hija se librara de esa basura. Pero lo peor vino después. Su carrera reluciente se sustentaba en dos pilares: mi dinero y mis contactos. El bufete que yo la ayudé a montar sin mis contratos y mi paraguas se derrumbó en un mes. Los clientes que antes se le arrastraban al día siguiente ya no cogían el teléfono. Sin ser la hija de Genaro Martín, era simplemente una abogada más entre miles. Los partes de don Miguel eran escuetos. La señora Marina vendió el Mercedes, vendió el piso en la zona cara, pagó deudas, alquiló un estudio minúsculo en las afueras. Conocía el barrio, un enjambre de bloques grises. Miraba las fotos. Mi hija, siempre impecable, con abrigos carísimos, ahora saliendo de un portal desconchado, subiendo a un coche viejo. Consiguió trabajo como asesora en una empresa pequeña, ganando 10 veces menos de lo que antes gastaba solo en bolsos. No nos llamaba ni a mí ni a su madre. Orgullo. Ese orgullo duro que yo mismo le inculqué y en ella se convirtió en muro. Apretó los dientes y aguantó. Mordía el polvo, pero no pedía ayuda. Y debo decir que en eso había algo digno de respeto. Estaba rota, humillada, pero no destruida. Con Carlos todo fue diferente y mucho peor. Si Marina estaba furiosa, él estaba en pánico. Nunca en su vida se había visto sin un centavo. No sabía cómo. Su mujer, esa chica frívola que trajo del extranjero, al enterarse de que se acabó la lluvia de oro, hizo las maletas esa misma noche. Cuando volvió del desastre en la oficina, hecho polvo, ella ni lo escuchó. Llamó a un taxi y se fue con una amiga llevándose todo lo que pudo. Carlos se quedó solo. Tuvo que vender su coche deportivo para pagar una habitación de alquiler, ni siquiera un piso, una habitación en un apartamento compartido. Pasó meses buscando trabajo de arquitecto, pero su título extranjero, sin proyectos reales ni portafolio, no impresionaba a nadie. Sus ideas geniales no le importaban a nadie. Estaba totalmente en la ruina. Miguel me contaba que un par de veces pidió dinero prestado a antiguos amigos, pero pronto dejaron de contestarle. Se quebró rápidamente y casi sin hacer ruido. Pasó medio año. Era un noviembre frío y húmedo. Yo estaba en mi despacho de la casa de campo revisando papeles de la próxima siembra cuando entró Miguel. «Don Genaro, está aquí el señor Carlos. Está en la garita pidiendo hablar con usted». Se me encogió el corazón. «Déjalo pasar». Entró unos minutos después. No lo reconocí de inmediato. Más delgado, ojeroso, el abrigo caro colgando en su cuerpo como en un perchero. Pero ante todo, la mirada, apagada, asustada, de alguien que se ha rendido. Se detuvo en medio del despacho. No me saludó. No pidió perdón. Pidió dinero. «Papá», dijo sin mirarme. «Ya no puedo más. Aquí no soy nadie. Lo he intentado, pero nada me sale». Levantó la vista. Tenía lágrimas de hombre, gruesas y vergonzosas. «Dame algo de dinero. Me iré otra vez a Alemania. Aún tengo conocidos allí. Puedo empezar de cero. Es mi última oportunidad. Te lo suplico. Quería huir otra vez. Mi hijo de 38 años, después de todo lo ocurrido,
seguía buscando la salida fácil. No había entendido nada. Solo quería irse a un lugar donde volviera a estar cómodo, donde no tuviera que pelear. Sentí dentro un frío de decepción. Lo miré largo rato, a ese hombre débil en el que apenas reconocía a mi hijo. Tomé una decisión. Era su último chance. «Está bien», dije con tono neutro. «Tienes dos opciones. Elige». Alzó la cabeza. En sus ojos parpadeó la esperanza. «Primera opción. Te compro un billete de ida a Berlín. Te ingreso unos $12,000. Te alcanza para empezar. Pero te vas y olvidas el camino a esta casa para siempre. Te olvidas de que tienes padre y madre. Aquí ya no tienes familia. Empiezas de cero, como quieres». Lo escuchaba y veía la esperanza apagarse. Entendió que no era un regalo, era una liquidación. «Segunda opción», seguí. «Te quedas y empiezas a trabajar conmigo desde abajo del todo, como ayudante de encargado en la obra. Vas a mezclar cemento y cargar tablas con los demás. Sueldo como el de todos, unos $800 al mes. Vivirás en el alojamiento para el personal, en un cuarto compartido. Nada de papá, solo don Genaro, como todos. Si dentro de un año veo que de ti puede salir un hombre, volvemos a hablar. Elige». Se quedó de pie en medio del despacho. Vi cómo luchaban en él dos personas, el niño caprichoso que quería volver a escapar y el hombre al que por primera vez le ponían delante una elección adulta, dura de verdad. El silencio duró, no sé, un minuto entero. Miraba mis ojos y después sus zapatos gastados. «Me quedo», dijo al fin, bajo pero firme. «Voy a trabajar». En ese momento, por primera vez en muchos años, sentí un pinchazo. No era orgullo todavía, pero algo parecido al respeto. Había elegido el camino difícil. No huyó. El niño empezaba a morir. Carlos empezó a trabajar al día siguiente. Yo no fui a verlo. No me habría aguantado el corazón al ver a mi hijo, arquitecto con título extranjero, vestido con un mono sucio cargando sacos de cemento. Me lo contaba Miguel. Llegó a la obra de madrugada. Le dieron un mono que le quedaba grande y botas toscas. El capataz, un tipo duro al que, por supuesto, había advertido, miró sus manos blancas y se rió por lo bajo. «A ver, arquitecto, venga a recibir mortero. El primer mes fue un infierno para él». Lo sé, aunque nunca se quejó. Los obreros no lo aceptaban. Lo veían como un señorito jugando a ser pueblo. Le dejaban los trabajos más sucios, se burlaban, esperaban a que se largara. Pero no se fue. Apretó los dientes y arrastró carretillas, ató varillas, cavó tierra dura. Por las noches volvía al dormitorio del personal, una habitación para 4 donde olía a sudor, comida barata y tabaco. Caía muerto en la cama. Lidia se enteró, no por mí, claro, sino porque en el campo todo se sabe. Entró hecha una furia a mi despacho. «¡Estás loco, Genaro!», gritaba llorando. «Lo vas a matar. Es muy delicado. Nunca ha tenido una pala en la mano. Lo vas a destruir». Intentó mandarle comida casera y ropa caliente en secreto a través de la cocinera. Yo lo intercepté todo. «Lidia», dije, sujetándola por los hombros. «Basta. Así solo lo perjudicas». «Sí, es delicado, sí, nunca ha trabajado de verdad». «Pues que trabaje, que sepa lo que cuesta el pan. Tiene que hacerlo él, si no, todo esto no habrá servido de nada. Tiene que hacerse hombre, no seguir siendo tu niño a los 38. Giró la cara llorando. Esa noche no me habló, pero obedeció. Sabía que no iba a ceder. Y Carlos tampoco se quebró. Al mes, Miguel informó que la cuadrilla ya lo miraba distinto. No lloriqueaba, no se quejaba, trabajaba como uno más. Y un día, cuando el capataz se equivocó con los planos y una encofradura empezaba a torcerse, Carlos se acercó, tomó el lápiz y allí mismo dibujó de nuevo el detalle. Bien. El capataz lo miró, chasqueó la lengua y dijo: «Mira tú, no eres tan inútil, arquitecto». Desde ese día todo cambió. Los obreros empezaron a llamarlo Carlitos. No señor Carlos ni arquitecto, sino simplemente Carlitos. A los 6 meses lo ascendí discretamente de peón a ayudante de encargado.
y pasado un año vino a verme, no al despacho, sino directamente en la obra, con la ropa llena de polvo pero los ojos encendidos. «Don Genaro», me dijo, «estuve viendo el proyecto del nuevo establo. Es malo, la circulación es muy incómoda. Hice un diseño propio. Mírelo si tiene un rato». Me tendió unos planos enrollados. Era un proyecto de verdad, pensado, práctico, donde todo tenía su sitio, cómodo para las vacas y para la gente. Miré esos planos, sus manos ya llenas de callos y raspones, y sentí eso que había olvidado, orgullo. «Buen trabajo», dije devolviéndole los papeles. «Pulirás los detalles y te harás cargo de la obra como encargado». Asintió. No sonrió, pero lo vi enderezarse. Se alejaba de mí convertido en otro hombre. Con Marina fue distinto. No llamaba ni venía. Sobrevivía. Los informes de Miguel parecían partes de guerra. Trabaja. Alquiló un escritorio en un sótano. Atiende casos pequeños, divorcios, pensiones, peleas de vecinos. Se sumergió en la parte más baja de la práctica legal, donde no hay grandes honorarios ni victorias brillantes, solo miseria humana e injusticia. Ella, acostumbrada a mover contratos millonarios, ahora se pasaba horas en juzgados de barrio peleando por unos cuantos dólares de pensión para una mujer llorosa. Y entonces en los informes apareció un caso. No era famoso, pero lo cambió todo. Se enfrentó al ayuntamiento. El mismo departamento donde trabajaba su exmarido Víctor decidió embellecer un barrio y echar de un local minúsculo a una panadería de un veterano de guerra solo para dárselo a una cadena de tiendas. Marina se aferró a ese caso como un perro de presa, gratis, luchó casi un año, escribió recursos, los pilló en errores de procedimiento, aguantó presiones y amenazas de sus antiguos colegas. Miguel me trajo una grabación de la audiencia final, era su alegato. Lo escuché y se me puso la piel de gallina. No hablaba la loba codiciosa que yo conocía, hablaba una luchadora, hablaba de honor, de justicia, de que no se puede aplastar a un pequeño solo porque es pequeño. Usaba mis palabras, las que yo, al parecer, le había repetido de niña y que creía olvidadas. Ganó. Salvó aquella panadería. Pasaron 2 años desde el día en que los eché del despacho. Estaba en casa, sentado a la mesa del despacho. Delante de mí, 2 informes. En uno, una foto. Mi hijo Carlos, con mono de trabajo, de pie en medio del nuevo establo que él mismo proyectó y construyó. Está rodeado de obreros, todos sucios y cansados, riéndose de algo. Carlos abraza al capataz por los hombros. Se lo ve feliz. En el otro informe, un recorte de periódico local, una notita pequeña en la última página. La abogada Marina Martín logra justicia para veterano panadero. Al lado, una foto. Mi hija en el portal del juzgado, sin traje de marca, con un abrigo sencillo, agotada pero sonriendo con la misma sonrisa que su hermano, la de quien ha hecho algo que vale la pena. Miré esas 2 imágenes. Mis hijos, más mayores, cansados, después de pasar por humillación y trabajo duro, con otra mirada. Ya no vi en ella codicia. Vi dignidad. Entendí que el tratamiento había terminado. La vida había hecho por ellos una prueba que yo solo nunca habría podido organizar. Tomé el teléfono y marqué el número de Marina. Tardó en contestar. ¿Sí? Su voz sonó cansada, profesional. «Hola, hija. Soy tu padre». Al otro lado, silencio. «Sé lo de tu victoria en el juzgado. Estoy orgulloso de ti». Más silencio. «Ven a casa el sábado a comer». «¿Para qué?» Su voz tembló apenas. «Tenemos que hablar. Y avisa a tu hermano. Ahora está en la obra. Quizá no le entre el móvil. Dile que venga también». «Está bien, papá, se lo diré». Colgué. Vendrían el sábado. Se preparaban para hablar conmigo, pero no sabían que no estaría solo. Llegó el sábado. En la casa, desde temprano, había un silencio tenso. Lidia no encontraba qué hacer. Quería poner la mesa grande del salón, luego se iba a la cocina, luego se quedaba mirando por la ventana el camino de entrada.
Le asustaba ese encuentro tanto como a ellos. Me acerqué, le tomé la mano. «Todo saldrá bien, Lidia», le dije. «No tengas miedo, solo vamos a hablar». «No les tengo miedo a ellos, Genaro», respondió bajito. «Tengo miedo por ellos y por ti». A mediodía, tal como pedí, llegó un coche modesto, un usado económico. De él bajó Marina. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido en una coleta, sin joyas ni gesto altivo. Solo una mujer hermosa y cansada. Se detuvo un momento junto a la puerta del jardín, justo en el lugar donde yo, 2 años antes, encontré llorando a su madre. Unos minutos después, por el camino, llegó Carlos. Venía en un autobús de línea que deja a la gente en la curva de la carretera. Caminó el último tramo a pie, con la chaqueta de trabajo aún puesta. Al ver a su hermana no se lanzaron a abrazarse. Se saludaron con un gesto breve y entraron juntos en el patio, en silencio. Los recibí en la puerta. «Hola, hijos». «Hola, papá», murmuró Marina. «Buenos días, padre», asintió Carlos. Se quedaron de pie, tensos como cuerdas, esperando. No sabían para qué los había llamado. ¿Para darles una última reprimenda? ¿Para borrarlos de mi vida del todo? «Pasen al despacho», dije. Caminaron detrás de mí por el pasillo que tan bien conocían. Abrí la pesada puerta de roble. Entré primero y me quedé junto a la mesa. Ellos entraron después y se pararon en seco. Esperaban una conversación dura conmigo a solas. No estaban preparados para ver a quién vieron. En el gran sillón de cuero junto a la chimenea, el sillón que siempre fue mi sitio, estaba sentada Lidia, su madre. No llevaba ningún vestido especial, solo su ropa de casa, pero estaba erguida, con las manos apoyadas en los brazos del sillón. Estaba en mi lugar y los miraba tranquila, sin miedo y sin reproches. Marina se puso pálida. Carlos dio un paso atrás, como si quisiera huir. Entendieron que la conversación principal no sería conmigo. Los he estado observando estos 2 años. Rompí el silencio. Sé dónde han trabajado y cómo. Miré primero a Carlos. Has levantado un establo excelente, hijo. Los obreros te respetan. Luego a Marina. Y tú, hija, defendiste una panadería de las garras de los buitres. He leído tu alegato. Buena pieza, muy justa. Seguían callados. Han aprendido a trabajar, a aguantar golpes. Han aprendido a defender no solo lo suyo, sino también a otros. Por eso quiero darles una oportunidad. Quiero devolverlos al negocio. Vi las pestañas de Marina temblar apenas. Carlos tragó saliva. Tomé del escritorio una carpeta azul delgada. Este es el estatuto de una pequeña granja en Zareche, aquella que íbamos a cerrar. Está en ruinas, con deudas, pero la tierra es buena y la gente también. Puede levantarse. Quiero dársela a ustedes 2 juntos. Puse la carpeta sobre la mesa, la miraban como a un salvavidas. Pero hay una condición, añadí, y es la principal. Hice una pausa para que pesaran mis palabras. Hace 2 años, casi en este mismo lugar, en esta casa, humillaron a su madre. Tú, miré a Marina, la echaste de su propia mesa porque, cito, no entiende de negocios. Y tú, miré a Carlos, te quedaste callado, dejaste que pasara. Los 2 decidieron que ella era un 0 a la izquierda, un estorbo en sus grandes planes. Sus caras en ese instante eran la pura vergüenza, paralizante. Carlos bajó la cabeza. Marina clavó la vista en la pared. Han saldado su deuda conmigo, seguí. Me han demostrado que valen algo sin mi dinero. Han crecido. Ahora les toca la deuda con ella. Levanten la cabeza y mírenla a los ojos. Tomé la carpeta, me acerqué al sillón y la puse sobre el regazo de Lidia. Se hizo un silencio tan profundo que se oía el tic-tac del reloj sobre la chimenea. La propietaria de esta granja, dije apoyando la mano en el hombro de mi mujer, es ella, Lidia Martínez. Tiene el 100% de las acciones. Solo ella decidirá si ustedes son dignos de ese trabajo, si merecen llamarse sus hijos y si van a tener algún empleo aquí. Me aparté hacia la ventana, dejándolos cara a cara. Marina levantó los ojos hacia su madre.
Carlos estaba como clavado al suelo. Parece que se les olvidó cómo respirar. Toda su futura vida, su perdón, su oportunidad, estaba en las manos de esa mujer callada a la que tanto habían herido. «Lidia», le dije, «aquí tienes a tus nuevos empleados. ¿Cuál es tu decisión?» Los miró largo rato, 10 segundos que se hicieron eternos. En su mirada no había rastro de revancha ni deseo de castigar. Había una tristeza profunda, sufrida, de madre. Veía a sus hijos envejecidos, machacados por la vida. Carlos fue el primero en no aguantar más. Dio un paso adelante. «Mamá», susurró, «perdóname». Cayó de rodillas delante del sillón y apoyó la frente en sus rodillas, igual que hacía de niño cuando rompía un jarrón. Marina seguía de pie, más blanca que la pared. No lloraba. Miraba a su madre y el rostro le delataba la tormenta interna. Lidia levantó despacio la mano y la posó sobre la cabeza de Carlos. Lo acarició. Luego levantó la mirada hacia mí. Ya no vi en sus ojos aquel dolor insondable de antes. Vi fuerza y amor. Asintió con calma. «Saldrán adelante, Genaro», dijo en voz baja. Y supe que así sería, porque ahora ya no iban a construir un imperio frío y sin alma. Iban a levantar su propia casa desde los cimientos. He vivido una vida larga y he comprendido algo sencillo pero enorme. La familia no es solo sangre, es trabajo. El trabajo diario, duro, de perdonar, entender y aceptar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Se puede perdonar una traición como la que cometieron mis hijos? ¿O hay cosas que no deben perdonarse ni siquiera a los más cercanos? Escriban, por favor, en los comentarios qué opinan y qué han vivido ustedes. Me importa